El capítulo 2 del Evangelio de San Juan, pues nos muestra ya esa situación en el templo, esa discusión de Jesús con los fariseos, y apenas es el capítulo 2. ¿Y de qué se trata? Que Jesús purifica el templo. La primera lectura del capítulo 20 del libro del Éxodo, escuchamos el decálogo, la ley del Señor. La ley del Señor totalmente, que ya luego los fariseos, los escribas de los 10 mandamientos comienzan a colocar, llamémosle así, la letra menuda. Y entonces por esto hacemos esto, por eso hacemos esto, por eso hacemos esto, terminando en 613 leyes que nadie va a cumplir. Si nos queda grande 10 mandamientos, 613, ¿quién las va a cumplir? Y nuestro Señor lo que hace en el templo es volver al origen, a la ley, a la palabra de Dios. Porque entonces, ¿la ley en qué se había convertido? En un negocio. ¿Usted quiere que Dios lo perdone? Entonces, según su ganancia económica, compre un buey, compre una paloma, compre un cordero y Dios lo perdona. Y a veces nosotros queremos hacer así, negocio con Dios. Dios, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco un aporte a la iglesia, yo te ofrezco un ayuno, yo te ofrezco esto, pero tú ayúdame, tú haz lo que yo te pido. Y por ahí no es, Y si nosotros seguimos viviendo nuestra experiencia cristiana de esa manera, estamos equivocados y seguiremos equivocados. Con Dios no se negocia, a Dios se le obedece. Con Dios no se negocia, a Dios se le obedece. Porque nada de lo que pide el Señor va en contra del hombre, todo lo contrario, va en crecimiento de nuestra humanidad, en acercamiento a su voluntad, de unión a su palabra. Fuera del templo, la explanada del templo era algo muy grande, y Jesús comienza a purificar el templo. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Dejemos de hacer negocios con Dios y aceptemos y conozcamos qué es lo que Dios nos ofrece. Porque lo que Dios nos ofrece es grande, es maravilloso. Por eso en el Salmo repetíamos muy bien: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lo que Dios nos ofrece es eterno. Lo que Dios nos ofrece nos ayuda a vivir lo terreno y lo supera totalmente. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué tanto de esa palabra de vida eterna conocemos? ¿Qué tanto de esa palabra de vida eterna profundizamos? ¿Qué tanto reconocemos en nosotros
que debe ser purificado. ¿Cuántos pecados deben ser purificados? Pero tristemente, e incluso en el sacramento de la confesión, en vez de abrir el corazón y entregar todos los pecados al Señor, ¿qué hacemos? Justificar este pecado, pero es que me tocó, pero es que. Y cuando usted justifica un pecado, no está arrepentido. El que justifica defiende. Y a veces nosotros defendemos el pecado. Me tocó, yo no quería, es que. No. Es hora de decirle al Señor: te entrego esto que está dañando mi vida y la suelto y dejo de consentirla y la pongo en tus manos para que tú seas el centro de mi vida, seas el centro totalmente. San Pablo nos lo ha recordado en la primera carta a los Corintios. Lo que predicamos nosotros es a Cristo crucificado. Y Cristo crucificado con su sangre purifica, con su entrega nos sana, con su ofrecimiento al Padre nos abre el camino al cielo. Porque hay que ver qué queda al final de este relato, cuando Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué queda después de que Jesús saca a los cambistas, a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas? ¿Qué queda en el templo? Queda Jesús. Queda Jesús. Y eso es lo hermoso. Y eso es a donde debemos llegar. Que lo único que quede en nuestra vida sea Jesús. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para nosotros, Cristo es fuerza y sabiduría de Dios. Cuando dejamos que Él nos purifique, queda Él. Cuando dejamos que Él nos sane, queda Él. Y con Él comenzamos una vida nueva. Y con Él comenzamos una ruta totalmente diferente. Y con Él comenzamos algo que vamos a disfrutar, que vamos a ofrecer, que vamos a sacrificar por algo más alto. Qué triste sacrificar una familia por el vicio del licor, sacrificar unos hijos por el vicio del adulterio. Qué triste sacrificar para el dolor de otros. Sacrificar para que Dios reine es la invitación. Sacrificar todo para que Dios reine es la obra. Después de cualquier purificación, queda Jesús. Queda Jesús. Y que nosotros caminemos en ese sentido. Que solo quede Jesús. Ese evangelio tampoco justifica la violencia, porque muchos se agarran de eso. No es que Jesús sacó y hizo un azote y... No. El celo de tu casa me devora. Tener ese celo de Dios. Ese celo por agradar a Dios.
para que solo Dios quede reinando en mi vida. Que no reine la mentira, que no reine la rabia, que no reine el dolor, que reine el Señor y se glorifique hoy y siempre en medio de nosotros. Amén.